Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Voces del Patrimonio. Con Daniela Bierman, Gabriela Garceta y Sajarita Lavera, estudiantes del cuarto semestre de la carrera Arquitectura de la Facultad de Ciencias y Tecnologías en la Universidad Católica. Este podcast fue preparado como parte de la asignatura Comunicación Profesional y nuestro objetivo es difundir la importancia de valorizar la construcción con tierra en el Paraguay. En este episodio exploramos la importancia de conservar nuestro patrimonio colonial en Paraguay, un legado que forma parte de nuestra identidad cultural. Hoy nos acompaña el arquitecto y profesor Luis Silvio Ríos Cabrera, doctor arquitecto en campo estructural y tecnológico, con quien conversaremos sobre los desafíos y oportunidades en torno a este tema. Creemos que es importante hablar de este tema porque muchos edificios coloniales en Paraguay están en riesgo de desaparecer y su conservación es fundamental para nuestra memoria colectiva. Le damos la bienvenida al arquitecto profesor Silvio Ríos Cabrera. Muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro podcast. Para comenzar, vamos a hacer unas preguntas para romper el hielo y que haya más flujo en nuestra conversación. Queríamos saber cómo nació tu interés por investigar la construcción con tierra en Paraguay. Yo era miembro del Centro de Tecnología Apropiada de la Universidad Católica. En aquel momento se había lanzado información vía periódico. Habían suplementos de la construcción en donde se había publicado sobre una máquina que fue desarrollada en la Universidad Católica a partir de un modelo colombiano que se llamaba la Simba RAM. Esta máquina tenía la cualidad de que uno introducía una mezcla de suelo o tierra con cemento en una proporción que no pasaba del 10%, entre el 5 y el 10%, y con eso se comprimía esto y se sacaba un bloque que se llama bloque de tierra comprimida, van a encontrar en la bibliografía como BTC. Tuvo mucho uso para todo lo que sea vivienda de interés social. Estoy hablando de los años 80 y en esos años no había ningún programa de interés social que ayude a las personas de escasos recursos a tener una construcción digna. La situación en el área rural era aún peor porque en el área rural había una enfermedad que se llamaba enfermedad de Chagas. Nosotros no éramos expertos en eso, pero un día bien nos comunican el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional, nos llama y nos dice que querría tener una entrevista. Y allí nos cuentan de que ellos veían a través de ese artículo de que esto podría utilizarse para mejorar la calidad de vida en el área rural, mejorando la vivienda a través de este bloque de tierra comprimida. Ahí arrancamos nosotros con la tierra aplicada ya, en su caso, al área rural, y ahí continuaremos luego sobre cómo fue la experiencia. ¿Recuerda alguna experiencia personal o de proyecto que le haya marcado en relación a este material? La verdad que hay varias. Diría yo, una es que construí una casa que iba a ser mi casa en base a estos bloques de tierra comprimida. La que más me impactó es esta experiencia que hicimos en el área rural, trabajando en base a 3 comunidades rurales. Primero, investigando qué viviendas tenían un insecto que es el que transmite la enfermedad de Chagas, que en nuestro país le conocen como Xixiahuazú, y en realidad en el ámbito latinoamericano, incluso hasta México y algunos sitios en los Estados Unidos, hay esa infestación con este insecto que lo conocen más bien como vinchuca. Ese insecto transmite la enfermedad que inhabilita el sistema digestivo o puede causar un daño permanente y fatal a nivel de corazón. Eso fue el origen en donde nosotros realmente aprendimos muchísimo del área de salud, aprendimos mucho del campo social, en el contacto con los campesinos, con la forma de ser y de ver de ellos, y también aprendimos de qué manera podríamos ayudar, no necesariamente a través del bloque de tierra comprimida, porque eso equivalía a construir viviendas nuevas y no teníamos el capital para hacerlo, pero sí teníamos el capital suficiente a través de una donación de una organización canadiense para mejorar las viviendas. Entonces ese fue nuestro inicio en ese campo. Ahora vamos a ir hablando sobre el tema de la tierra como material y tradición. En sus escritos menciona que la tierra está presente tanto en ranchos campesinos como en casas coloniales de Asunción. ¿Qué significa esto para nuestra identidad arquitectónica?
Hay una publicación en la cual trabajamos en su momento que tiene que ver con la vivienda guaraní. La vivienda guaraní era prácticamente lo que se llama una casa techo. No tenía en principio nada de tierra, era solamente una estructura de madera con una cubierta que generalmente era de hojas de palma, porque eran casas instaladas en medio del bosque y entonces utilizaban el material disponible en esa zona. Sin embargo, cuando el guaraní cultivaba en un sitio alejado de esto le llamaban el Ogaguazú, que era un sitio de vivienda colectiva, hasta más de 100 familias vivían bajo un solo techo. Entonces él de pronto iba a su cocué, como le dicen, que vendría a ser su chacra, y allí cultivaba a lo mejor un poco alejado porque la tierra, ellos no usaban abono, no conocían el concepto de abono. Entonces, en la medida que su tierra se agotaba y ya no le producía mucho, iban buscando lugares más alejados y con eso de repente tenían que construir refugios en donde vivían mientras trabajaban hacia un sitio, como les decía, alejado de su Ogaguazú. Cuando venía el invierno, ellos lo que hacían es un sistema de estacas, porque con eso, con un techo sencillo, como el que vemos hoy en un rancho campesino, porque con eso ellos podían dormir allí sin estar con el riesgo que venga un jaguar o entre alguna víbora o algún otro habitante de la selva y realmente lo extermine. Y entonces allí cuando había un viento sur, un invierno o lo que sea, entre estacas y estacas ellos ponían tierra. Entonces era una suerte de embarrado de un sistema de estacas. Yo creo que de ahí deriva el nombre que nosotros le damos hoy a una de las técnicas usuales, que es el estaqueo. Llegan los españoles y los españoles lo primero que quieren es cambiar ese tipo de vivienda. Las razones pueden ustedes encontrar en mucha bibliografía que hay sobre el tema. Y entonces ellos proponen casas que se parecen mucho a las originales, pero que tienen la característica, así como el espacio original de los guaraní era un solo espacio para, digamos, entre 40 y 100 familias, ellos hacen por cada familia un espacio independiente, un cuarto independiente, y como espacio común dejan las galerías. Entonces crean esa imagen que vamos a ver en Yaguarón, en Altos, en Areguá, en distintas ciudades del interior del Paraguay. Persisten viviendas con esas características, normalmente con una técnica constructiva diferente. ¿Por qué? Porque se hacía primero el techo y cuando yo tenía el techo listo, ahí se hacían los adobes. ¿Por qué? Porque si llovía, chao adobe. Entonces el tema era justamente tener una protección. Cuando tenía yo la protección, entonces construía el muro y entonces ese muro estaba protegido por lo que ya habíamos. Esa sería la parte de análisis histórico de la diferencia entre un estaqueo y un muro de adobe. También en la bibliografía hay un sacerdote, el padre Sepp, que habla de construcciones hechas con lo que se llama la tapia o el tapial, que son dos encofrados que se ponen lateralmente, se tira la tierra adentro y subidos encima se apisona. Pero hay pocos ejemplos, probablemente el único que yo creo que fue con esa técnica es en San Ignacio Guazú, probablemente la primera construcción que se hace y por lo tanto es probable que hayan tratado de utilizar esa técnica. ¿Por qué? Porque yo cuando trabajaba dentro de un muro tapia, trabajaba sobre el muro, ponía los dos encofrados laterales, tiraba la tierra y me subía encima a apisonar. En francés le llaman pisé, quiere decir apisonado, pero en realidad nosotros lo conocemos desde el punto de vista de técnica constructiva como tapia. ¿Qué pasa? Si es que yo tengo que proteger eso en aquella época, ¿con qué podía proteger? Piensen ustedes con qué podía proteger. En esa época, el plástico no había, ¿verdad? Entonces, la opción que había en esa época era el cuero. En algún momento el doctor Francia, no sé, creo que una construcción en el norte, él pide que, el encargado de la construcción le pide que le envíe 200 cueros. Entonces, pensaba, ¿para qué será? Y tiene que ser por eso, porque el cuero en alguna medida es impermeable. Yo puedo disponerlo, lo saco para trabajar y lo coloco otra vez, ¿verdad? En la facultad
ahí en donde está el Centro de Tecnología Apropiada, al lado íbamos a construir una biblioteca con tapia. Esa biblioteca la protegíamos, íbamos construyendo con el apisonado, pero como no tenía un techo, le poníamos un techo provisorio, que eran unas palmas y luego unas chapas del material, no chapa precisamente, pero una protección. En algún momento estábamos tratando de obtener fondos de la cooperación alemana. Nos dijeron, mañana nos vamos. Ah, bueno, dijimos. Entonces era un día precioso, sol, ni una nube. Entonces dijimos, bueno, para cuando vengan vamos a darle la mejor impresión, sacamos todo y dejamos esto a la vista. A la noche llovió, a la mañana no había gran resultado de lo que habíamos hecho. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque queríamos construir con tierra pura, ¿no? Lo que se llama en realidad tierra pura es tierra cruda, le dicen, que viene a ser la tierra sin ningún aditivo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de allí empezamos a hacer un cambio ya. Cuando hacíamos un apisonado, le poníamos en las esquinas donde había ventanas, en todo lo que sea de Intel, ahí hacíamos ya suelo cemento y ya no usábamos, por razones de economía, nada más usábamos tierra pura, ¿verdad? O tierra cruda, ¿no? Como estabas mencionando la tierra, te queríamos consultar qué ventajas ambientales y constructivas tiene la tierra en sí frente a otros materiales más convencionales. ¿Qué material yo tengo a mano? Es la pregunta. La tierra está ahí. Hay una experiencia muy interesante que fue documentada por el arquitecto José Cubillas, tuvo lugar en Piribebuy. Era una familia que tenía una hija viviendo en Francia, que como tenía un recurso que allá había conseguido con el marido, decidieron apoyar a su familia que vivía en Piribebuy y que eran granjeros. Y entonces tenían que construir algo de muy bajo costo. ¿Qué hace Cubillas? Hace un hueco tremendo en la tierra para que sirva de tajamar, porque tenían vacas, etcétera, ¿no? Y esa tierra que sacan, utilizan para hacer, por una parte, bloques de tierra comprimida y por otra parte, utilizan otras técnicas, no sé, creo que allí también hicieron tapial, no estoy 100% seguro. Lo que hace es, yo tengo pocos recursos y voy a aprovechar al máximo los recursos que tengo. Eso es lo que llamamos tecnología apropiada. Tengo un bosque y si yo corto todas las ramas, voy a quedarme sin bosque. Entonces, hoy en día, una opción que aparece como muy interesante, que en nuestro país no se usa tanto, es el bambú, ¿verdad? El bambú tiene la posibilidad de crecer como en 3 años y en 5 o 6 años máximo ya prácticamente es una planta importante. Entonces, eso es un material renovable. En el Chaco, un material renovable es la palma carandaí. Y acá estamos hablando de la tierra que está disponible en muchos sitios. Por supuesto, si todos usamos para todos los edificios que estamos construyendo esa tierra, probablemente también termine siendo un material escaso. Hay ejemplos de sitios que se usaron como canteras porque había muy buena tierra para hacer construcciones con tierra y prácticamente quedaron después como huecos. Así que también, en todos los casos, hay que tener siempre un promedio entre lo que está disponible, lo que se puede usar porque es relativamente, la tierra puede ser renovable una vez que se vuelve a demoler según cómo se usó, pero o si no también termina siendo un impacto ambiental el utilizar demasiada tierra. Qué interesante todo esto que nos estás contando. Ahora la compañera nos va a hablar sobre las técnicas tradicionales en Paraguay y va a querer preguntarte algo sobre el tema. Como ya nos comentaste, una pregunta era la diferencia de las características del adobe, el estaqueo y el tapial, pero como ya nos comentaste antes, voy a soltar la siguiente pregunta también. ¿Qué ejemplos de construcciones coloniales o urbanas hechas con tierra se conservan todavía en Asunción o en el interior? Yo le facilitaba a Daniela, pero para que ustedes lo utilicen, una publicación que hicimos ya en el 2009, hicimos esta publicación sobre patrimonio y arquitectura en tierra en el Paraguay. En realidad lo que hicimos allí es reunir fotos de experiencias que habíamos hecho tanto en Asunción como en área rural,
en distintas poblaciones, mostrando lo que son las características de la construcción con tierra. En cierto modo, existe un poco la sensación de que para construir con tierra tenemos que usar siempre elementos de mucho espesor. En otras palabras, si yo voy a hacer un muro de tapia, usualmente estoy pensando en unos 40 centímetros. Y si yo tengo un lote muy angosto, a lo mejor 40 centímetros que yo le saco a un lado a otro y una pared intermedia, ya ahí son 1,20 m que he perdido de un terreno que apenas tiene 12 metros de frente. Entonces, según qué técnica yo esté utilizando, encuentro mejores posibilidades de uso en área rural, en un área donde tengo espacio disponible. Y sin embargo, en el Brasil hicieron una versión de tapia de 15 centímetros, justamente para aplicarlo como un material económico, para aplicarlo a vivienda de interés social. Y bueno, ¿qué hacen? Ponen una guía, ponen el cofrado y también hacen con esa guía, permite que uno construya, porque justamente el impacto de un golpe puede ser algo que desestabilice, cambia un poco la plomada o lo que sea. Y hoy en día ya esos impactos generalmente ya son producidos por pisones hidráulicos. En otras palabras, yo al usar un pisón hidráulico no estoy haciendo golpe por golpe, sino que el pisón hace el golpeteo, así como habrán visto esas máquinas que perforan el piso cuando viene SAP a reparar algún hueco. Bueno, una cosa parecida, no tan monstruosa ni tan grande, porque tiene que ser llevada por una persona, y es la que va golpeando y va asentando todo esto en su momento, ¿no? Y ustedes van a encontrar que la Casa de la Independencia es de adobe. Si se van a la Manzana de la Ribera, ahí tienen la Casa Viola, que es esa casa inclinada que está con relación a la calle, totalmente de adobe. Y adentro está, por ejemplo, la Casa Castelví, se llama, que es otra construcción de época. La tierra se vino utilizando hasta prácticamente 1850, con prácticamente casi como un único material. Por eso muchas de las construcciones coloniales se las ubica porque tienen una galería en el frente. La Casa de la Independencia probablemente tenía una galería en el frente. Parte de esa galería parece verse en algunas fotos antiguas, pero ya recortadas, porque el doctor Francia hizo un nuevo trazado de la ciudad, haciéndola mucho más recta. Con lo cual, probablemente se cortó parte de esa galería y sin embargo la Casa de la Independencia se sigue manteniendo porque las paredes no son tan erosionables como cuando me sacan el techo. Estacionamiento, si ustedes conocen, a ver, está el Parlamento, al lado del Parlamento hay un edificio que no, Zodiac se llamaba, no sé cómo se sigue llamando hoy, y al otro lado cerca del Correo, el antiguo Correo, hay un estacionamiento gigantesco que uno baja incluso y lo que se mantiene son los muros de tierra que están revocados hacia afuera y si uno entra dentro de las marcas de tierra. Incluso frente a la catedral está el Museo Bogarín. El Museo Bogarín es anteriormente fue la casa de Fulgencio Yegros y esa obra incluso tiene toda una fachada que uno la mira y parece ser un muro de 20. Muro de 20 le llamamos cuando yo tengo un ladrillo acostado y un ladrillo en panderete. Ustedes en algún momento si pasan en esa publicación la van a ver a la foto. Está eso que es una protección para que ese muro de tierra que no tiene un alero no se vaya con una lluvia. Para saber qué pasa adentro hay que cortar un poco y ver qué hay, ¿no? Patologías. ¿Usted ha investigado sobre el bloque suelo-cemento en los años 80 desarrollado en el CTA? ¿Qué potencial cree que tiene hoy esta tecnología para la vivienda urbana? En realidad tiene muchísimo potencial, pero el problema es, hoy en día todo ocurre más rápido. Y incluso hace unos años también todo era bastante más rápido que en la época colonial, que en la época de los años, digamos hasta los años 20, 30, yo creo que se seguía construyendo un poco con adobe y un poco con ladrillo. Hay buenos ejemplos en el centro de casas que tienen como una doble pared, la pared de afuera como de ladrillo y adentro una pared de adobe. Es decir, eso nada más muestra de que en aquel
momento había tiempo para hacer adobe por adobe, pero hoy en día yo necesito todo lo que ya está hecho. En su momento, estoy hablando de los años 90, una fábrica que tenía prefabricados en general, trajo una máquina automática para fabricar adobes de suelo cemento. Pero la gente no la conocía a la técnica. Entonces, un amigo me llama un día y me dice, mira, tengo acá un material interesante que conseguí baratito. ¿Será que puedo hacer mi casa con esto? Y me voy a ver, y era un bloque de suelo cemento. Y bueno, le digo, ningún problema, dale. Y construimos eso, ningún problema. Pero la fábrica tuvo que cerrar porque tenía poca demanda. Entonces, resulta que si yo tengo un material que nadie lo necesita, es poco probable que se use. Anteriormente, las baldosas de este tipo que llamamos calcáreas, como las que usan las casas antiguas, tenían una base de suelo cemento y encima se les rociaba una capa que era prácticamente cemento puro con el color que ellos querían. Y hoy en día obtengo los mismos resultados con un porcelanato o tengo una cantidad de otros materiales. Entonces ya no me voy a algo que me va a requerir mucho tiempo y esa es un poco la razón por la cual mucho de lo que hay de tierra primero tendría que conocerse y alguien tendría que producirlo de manera que cuando yo me voy a un depósito de material de construcción lo encuentre, porque si no es una utopía. Ahora vamos a estar hablando de lo que sería dimensión social y cultural y te queríamos preguntar, ya que vos participaste en proyectos vinculados a la salud, como el control de la enfermedad de Chagas, donde se demostró que el problema no era la tierra, sino la calidad constructiva, ¿qué enseñanza nos deja eso? Creo que es principalmente parte de nuestra tarea como profesionales es demoler mitos. Mitos que son incorrectos, porque la tierra es un material de construcción fantástico. Es decir, hay mucha gente que podría utilizar la tierra para construir su primer vivienda, si quisiera, pero obviamente el gran problema que hay es que si yo no conozco el material y no sé la técnica constructiva, probablemente no lo haga bien. Cuando alguien utiliza un material y no lo utiliza bien, entonces la técnica se desprestigia. Y muchas de estas técnicas dependen de su prestigio social. Les pongo un ejemplo. En una construcción que se hizo en su momento, cuando venía una gran inundación, se organizaban los grupos y la gente se les ponía en algunos sitios especiales. A veces la iglesia, en aquella época, la iglesia gestionaba con organismos internacionales fondos para comprar tierra y después había que construir con lo que había a mano. Por eso nosotros en el Centro de Tecnología Apropiada teníamos mucha actividad tratando de apoyar esos programas sociales. El Centro de Tecnología Apropiada tiene varias publicaciones donde hay información sobre algunos proyectos sociales. Hay un grupo de 3 tomos que fue publicado allá, no me diría hacia el año 2000, marcando algunas de esas experiencias. ¿Qué de particular tiene el hecho de trabajar para personas de escasos recursos? Que hoy en día hay programas del Estado que prácticamente, no voy a decir regalan, porque hay todo un estudio previo de cómo, si la familia tiene cuántos hijos, cuál es su situación económica, etcétera. Y entonces, en base a eso, se construyen las nuevas viviendas con nuevas tecnologías. Pero en su momento, al no haber otra tecnología, la tierra era una de las posibilidades. Uno podía levantar una estructura y cerrarla con adobes. Y eso es un aprendizaje tardío. Justamente hoy les iba a comentar eso. Nosotros habíamos construido, el CTA no tenía una función de grupo constructor. Nosotros éramos asesores de gente que tenía, como el Comité de Iglesia para Ayuda de Emergencia, que tenía grupos de trabajadores sociales que organizaban las cuadrillas y estas trabajaban. Y en aquel momento lo que hacíamos nosotros era verificar si hacían bien los bloques, si la técnica constructiva era correcta, etc. Es decir, la función del profesional arquitecto en ese caso era ayudar a que la construcción sea la mejor posible
con los medios disponibles. Cuando uno construye y está utilizando un material que la gente considera que no es de buena calidad, generalmente la gente rechaza eso. Dice, ¿por qué vos me vas a poner eso que es de tan mala calidad cuando yo sé que el ladrillo es mucho mejor que ese tu bloque de suelo cemento que vos decís que es tan bueno? Y yo le comentaba hoy al iniciar la charla a Daniela que mismo con ustedes yo comentaba el hecho de que se construyó ese espacio del Centro de Tecnología Apropiada en la Universidad Católica. ¿Por qué? Porque cuando alguien decía, no, esa construcción con tierra no va a servir, nosotros le decíamos, vengan a nuestra oficina. Nuestra oficina estaba construida con bloques de tierra comprimida. Por lo tanto, habíamos dejado la pared que mira al sur-oeste, que son las paredes que cuando llueve más le golpea la lluvia, sin revocar, justamente para que se vea que ese material ni con la lluvia tenía problemas. Entonces, la idea era, a ver, la idea era de que la gente constate, como él les decía, es un poco como dice ¿cómo sería? Como dicen, creo que es una parábola la que cuenta de aquel que quería meter la mano en la herida de Jesucristo para estar seguro que era él, ¿verdad? Y bueno, acá también hay que dejarles que toquen ese muro y digan, esto llovió, ¿hace cuántos años que está? Eso fue construido probablemente en los años 80. Y si ustedes van y lo encuentran, ya van a saber qué edad tiene. 90, 2000, 2010, 2020, tiene 45 años aproximadamente de estar a la intemperie. Así que con eso pueden ustedes hacer la valoración de eso que en realidad yo si estuviera en la Universidad Católica todavía pediría que eso sea un monumento. Porque fue un aporte serio de la Universidad Católica en un momento en donde no había recursos para las personas de escasos recursos. Y la universidad tuvo la virtud de ser prácticamente la primera que introdujo la investigación aplicada a programas sociales. Entonces, eso yo creo que es la mejor respuesta a lo que me estás preguntando, Daniel. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora nuestra compañera Sahari va a hacerte otra pregunta. ¿Por qué cree que en Paraguay existe todavía el prejuicio de asociar la tierra con material pobre? Les voy a contar al revés. el, eh, Hoy comencé a hablarles de un programa que era para personas damnificadas por inundaciones, que se había conseguido la tierra y que se le construyó. Se le construyó con bloques de suelo cemento, lo que llamábamos BTC, como les decía. ¿Qué pasó en ese caso, en esa experiencia? Para que ellos no tengan que vivir bajo un techo de chapa, que es un horno. Ustedes habrán varias películas que hablan de la Segunda Guerra, una de las técnicas para volverlo medio, bueno, para ponerlo en una situación muy difícil a un prisionero que se había portado mal, era ponerle en una caja de chapa, porque el calor era insoportable. Lo deshidrataba, lo volvía loco. Y nosotros decíamos, ellos nos preguntaban, ¿qué techo va a llevar? Y nosotros le propusimos que el techo sea de palma chaqueña. Si ustedes saben, en el Chaco se ha construido muchas veces las paredes, el piso y el techo con la palma, que se corta por la mitad y se ahueca y se convierte en una teja canal y una teja tapa. Las paredes se cortan en 4, la palma, y se hace como una madera, y entonces con eso se hace toda la pared. Y hay un sitio, por ejemplo, que se llama Paipucú, que en su momento tenía esa construcción. Prácticamente Paipucú era un muestrario de técnicas constructivas, porque todo se hacía en base a buena voluntad y recursos que eran escasos. Cuando esta gente supo
que nosotros estábamos queriendo ponerle un techo de palma, lo rechazaron. Y nosotros no sabíamos por qué. Miren, ustedes van a poner un techo. No, es que a los primeros que nos dijeron, miren, a mí me regalaron la chapa y voy a poner nomás el techo de chapa y después voy a poner un cielo raso para aislar. Y nosotros no entendíamos qué era lo que pasaba. Hasta que al cuarto caso de gente que rechazaba el techo que quería. Teníamos todas las palmas, se había trabajado, se había hecho todo listo como para construir. Nos dice, la verdad que ese es techo de pobres. Pero va a ser mucho mejor que tu techo de rico si tu techo de rico es de chapa. No, no importa, yo le voy a poner un cielo raso y listo. Quiere decir que la imagen es muy importante. Nosotros somos seres sociales. Si ustedes nos acompañaban en las visitas que hacíamos en el área rural, vimos muchísimas casas, porque lo que estábamos buscando era sitios donde había mucha chichaguazú, mucha vinchuca, porque ahí es donde íbamos a elegir ese poblado para trabajar allí, para ver si lo que hacíamos mejoraba o no mejoraba. Y encontramos muchísimas casas en donde al exterior había una pared pintada, en el área rural se acostumbra a poner una franja de color abajo para que cuando salpique no manche tanto la pintura blanca. Después cuando entrabas y te ponías a un costado, la pared de costado estaba revocada pero no tenía pintura ya. La pared con el vecino no tenía ni revoque. Con el vecino si había vecino, porque si no es el monte o donde sea, ¿verdad? Y si entrabas adentro, porque nosotros pedíamos entrar adentro para buscar la vinchuca, adentro no había ningún revoque, era así como cuando ustedes hacen un muro de ladrillo y no limpian lo que se llama la rebaba, lo que queda, cuando yo pongo un ladrillo y le tiro la mezcla, al poner el siguiente, se arma como una especie de costra o lo que sea que sobresale, y eso generalmente el buen albañil recupera y lo pone dentro de su mezcla. Pero en este caso estaba ahí. Entonces, en esas condiciones, justamente la enfermedad de Chagas era muy fácilmente presente. ¿Por qué? Porque el insecto aprovecha la oscuridad, aprovecha una superficie irregular. Por ejemplo, un cuadro, debajo del cuadro era usual que haya insectos. Acá si yo muevo ese cuadro probablemente voy a encontrar insectos, porque están las polillas. Las polillas que van trepando, ahí parece que hay una luego. Pero, ¿cuál es la idea? Que si uno quiere proteger a una vivienda contra la presencia de insectos que puedan ser dañinos para la salud, fundamentalmente en nuestro país, hace poco encontraron vinchucas en Concepción, no sé si leyeron, pero se suponía que la enfermedad había sido erradicada, lo cual es muy poco probable porque los insectos tienen una capacidad de supervivencia tremenda. Y entonces, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero a lo que iba es que lo ideal es tener una casa revocada, si puede ser con pintura clara, para que yo note, porque generalmente la vinchuca hace esto, chupa sangre de alguien. Vamos a suponer que mi cama está pegada a una pared. Entonces, ella está en su escondrijo, cuando yo estoy durmiendo baja, yo estoy durmiendo, me chupa la sangre y vuelve a su escondrijo. Y a veces busca un sitio y se va cambiando de sitio, y como comió tanto, sus heces son de color sangre, un color negro. Y van dejando una marca. Cuando ustedes ven algo así, esa marca indica que ahí hay una vinchuca. Generalmente cuando entrábamos a una casa, alguno le preguntaba, el sitio directo para ir a ver si había vinchuca era la cama. Entre las sábanas, debajo del colchón. Y después la otra pregunta era, ¿tu perro duerme contigo? Sí. ¿Y dónde duerme el perro? Entonces ahí donde dormía el perro, antes el perro tiene un lugar y ahí se buscaba y aparecía. Y el tema social es un tema muy complejo porque tiene mucho que ver con lo cultural. Si ustedes conocen algo de cultura indígena, van a saber que el indígena no mata por matar. Yo le
veo mosquito y lo corro así, pobrecito. Y el indígena convive con lo que ahí generalmente tiene en el Chaco van a encontrar que hay muchos mosquitos y lo que sea. Ellos inventaron una especie de como matamoscas, pero en realidad es como un elemento con el cual se golpean a un lado y al otro y con eso espantan al bicho, ¿verdad? Y recuerdo que en el Chaco estuvimos en un sitio donde había una campaña de concientización hecha por los menonitas para ayudar a erradicar el tema de la enfermedad de Chagas. En el Chaco la presencia de vinchuca es altísima, que se supone que o viene de la zona de monte de Bolivia o sencillamente el hombre se acercó demasiado a donde vive el insecto. Entonces, a un señor anciano, porque estaba todo muy bien puesto, estaba rebucado hasta la mitad de la pared, la cama tenía un mosquitero, porque el mosquitero es una forma de evitar que la vinchuca llegue. Entonces, le digo al anciano, dígame, ¿usted conoce el Shizaguazú? Sí, me dice. ¿Y hay por acá? Sí, hay, me dice. ¿Y en tu casa hay? Pues estaba toda la casa como a prueba de vinchuca. Y sí, hay, me dice. ¿Y no puedes traerme? Y sí, te voy a traer. Y después viene con 2 vinchucas, una en cada dedo. ¿Y cuál es la conclusión? Ellos saben que hay vinchuca, no encuentran una razón para exterminarlas. Y bueno, si le dicen ponete mosquitero, se van a poner mosquitero. Es como que yo me voy a tu casa, Daniel, y te digo, te quiero regalar esto. ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Verdad? Y bueno, si después usás o no usás lo que yo te regalo, ya es tu decisión. Y nosotros actuamos así, como que, porque yo te ofrecí, vos me dijiste que sí, ya tenés que usar. No es así. Es decir, la cultura tiene demasiado que ver con todo el campo social. Entonces, es imposible que yo trabaje con campesinos si yo no trabajo un tiempo con los campesinos para entender cómo ellos piensan. Me estoy extralimitando, ustedes pueden cortar. Por decirles, cuando nosotros íbamos a trabajar en la enfermedad de Chagas, nos habremos ido a unas 20 comunidades, de las cuales elegimos 3. En una íbamos a mejorar la vivienda solamente, en otra íbamos no solo a mejorar, sino que primero se iba a fumigar y luego íbamos a mejorar. Y en la tercera comunidad solo íbamos a fumigar. Todo fue bien, los resultados fueron fantásticos, solo que en la tercera comunidad se enteraron que en otro lado nosotros habíamos mejorado, nos dijeron, ¿y por qué no a nosotros? Un punto. A veces es malo hacer excepciones, la gente quiere el mismo tratamiento, todos. Nosotros cuando íbamos al sitio les contábamos, para romper el hielo, como ustedes decían, venimos por esto, resulta que hay una enfermedad de Chagas y resulta que si te pica esa vinchuca, después con el tiempo te vas a morir. Y dice, ¿y cuánto tiempo voy a vivir después que me pica una vinchuca? Y ponete unos 15 años. Nambrena o Alema decía, no, sí, eso está suficiente. ¿Por qué? Porque el pan nuestro de cada día en el área rural es más difícil. Ellos no saben qué va a pasar de acá a una semana. Probablemente nosotros seamos muy poco planificadores, porque heredamos una cultura de la supervivencia donde en la época le contaba a ella que esta era la casa de su tatarabuela. La abuela de mi mamá. Y yo ya soy el tío abuelo de Daniela. Así que imagínense cómo está el tiempo ahí por ahí, ¿no? Entonces, las costumbres también van cambiando de generación en generación. Por eso comenzamos esta conversación diciendo que ustedes eran la generación Z y teníamos que trabajar de forma diferente. Y mi tarea para ustedes es darles tarea a ustedes, no que ustedes me den la tarea a mí, ¿verdad? Bueno, eso, hasta ahí. Okay.
¿Cómo se llama? Ya. No, y ¿Cómo? vamos a cortarlo esta parte. ¿Qué pasó? ¿Hace ya Dani o No, y no? vos haces la pregunta. Ok, Sí. ok. Bueno, ya para ir cerrando, quisiéramos saber qué breve mensaje quisieras dejar a la audiencia sobre la importancia de conservar y resignificar la arquitectura de tierra en Paraguay. Creo que principalmente es resignificar, que vendría a ser revalorizar, porque ahora, por ejemplo, a nivel del centro hay una serie de planes de revitalización del centro. Esa revitalización coincide con una serie de acciones que tienen que ver con que mejorar la calidad de vida en la Chacarita, etcétera. Entonces, hay un problema que no tiene mucho que ver con la tierra, pero sí tiene que ver con vivir en un sitio. Ustedes dentro de poco van a estar trabajando en urbanismo. El urbanismo maneja demasiado el tema de la seguridad urbana, las formas de vivir o no vivir. Hay otros aspectos, como les comentaba hoy antes de la charla, el aspecto impositivo, que acaba de salir la información de que probablemente cambien esta zona, a pesar de que está muy degradada, prácticamente muy poca gente vive hoy acá. ¿Por qué? ¿Por qué no viven? Primero que las casas hay que pagar el triple del impuesto que si yo viviera en Villamorra o en otro lugar. Entonces mucha gente se mudó y las casas quedaron porque, bueno, hay problemas de que, justamente como hablábamos recién, un problema de herencia. La casa son muchos herederos y no saben qué van a hacer y quién se queda con la casa porque me dio un clavo. Entonces viene todo ese tipo de problema que hace que muchas obras muy interesantes, acá a la vuelta hay una obra que podríamos llamarle un modernismo catalán traducido al Paraguay, y que está abandonada hace 20 años fácilmente. Está protegida con una barrera, pero hay demasiada obra de mucho valor que no necesariamente es de tierra. Pero en las obras de tierra, yo le diría, la Casa Viola debe ser de 1780. 1780, 1790, ¿a cuánto estamos? Un siglo y medio por lo menos de, ¿verdad? Entonces, la construcción con tierra, creo que lo que tiene que ser es revalorizada en cuanto a que, eh, si yo tengo, justamente, una de las propuestas era de que cuando uno tiene una vivienda que tiene un valor patrimonial, como es este caso, entonces yo puedo solicitar a la municipalidad que me disminuyan el impuesto inmobiliario. Hay una ley de protección al patrimonio que me permite reducir eso. Con lo cual, en principio, en vez de pagar 10 millones de guaraníes al año, que es el impuesto de esta casa, pagaría 5. Entonces, en vez de pagarle 1 millón de guaraníes mensuales a la municipalidad por usar la casa que es mía, es casi un absurdo, porque yo por 1 millón de guaraníes le agrego 1 millón más y ya estoy alquilando algo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de absurdos debieran ser analizados en el momento de pensar cómo hacer que algo tenga vida. Aparte de eso, crear atractivos para que ustedes, que son el futuro de la construcción prácticamente, bueno, voy a sacar ya este sonido, disculpen, ustedes van a cortar estas cosas. Y bueno, en resumen, el el tema de revalorizar o no revalorizar, hay un estudio que se llama el capital silencioso o algo por el estilo, donde dice, un país como los nuestros tiene mucha salud. Países como los nuestros tienen mucha inversión en este tipo de estructura. Esta casa tiene 500 metros cuadrados. Es decir, hay un subsuelo, está esto, hay una planta alta y hay un mirador. Un día de estos que tengan ganas vienen y observan el mirador que me permite ver. Acá en la esquina hay una que tiene un mirador que es una belleza, lo hizo un arquitecto llamado Alfaro, el mismo que construyó la iglesia de la Encarnación, construyó otra serie de obras en su momento. Pero el punto sería
cómo hacer para que la gente utilice los espacios construidos de forma. No es solamente la tierra. La tierra, si ustedes van a ver lo que les decía, la Casa Viola, véanla, que es una belleza. En este momento es Museo de Asunción, creo. Y la Casa Castelví es un sitio donde se hacen exposiciones de arte. Eh, Cualquier espacio bien trabajado por colegas arquitectos como ustedes va a ser un espacio emblemático. Hay que cuidarlos, hay que trabajarlos bien. Piensen lo siguiente, en Europa, España tiene 40 millones de habitantes y creo que recibe 80 millones de turistas. Imagínense lo que significa en riqueza para esa gente que vengan todos los suecos, todos los dinamarqueses, todos los finlandeses a pasar todo un verano ahí y a dejar su plata ahí. Entonces, nosotros no estamos aprovechando. Tenemos un país que es excepcional. Tenemos un idioma propio aparte del español. Ustedes tal vez no, yo tampoco, pero procuro. Yo le diría, sería bueno que ustedes vean cómo aprender el guaraní, porque es un idioma riquísimo. Yo entiendo muy bien porque trabajé demasiado con el área rural, pero me cuesta expresarme. Y hay gente que, si ustedes miran nuestra música, la música en general, hablemos de el arpa, que es un desarrollo paraguayo o a lo mejor de esta, pues yo no creo, en esa época no había países sino regiones, ¿verdad? Un desarrollo en esta región. Estaba entrevistando a un chamán guaraní en la zona de Ciudad del Este. Y el hombre me lleva a una persona que lo conocía y me dice, mira, vamos a hablar con él, que te muestre un poco su arte. Es música guaraní. Y veo que tiene una especie de violín, la forma exacta de un violín. Y miro, en el piso había como una cuerda. Y le digo, ¿qué es eso? Le digo, es la cuerda de pindó que yo hago. ¿Conocen el pindó? Que es una especie de... Bocayá es el coco. Pindó es esa fruta amarilla, así. En muchos lugares hay. Y a los loros les encanta. Y a mí también. Y entonces, les digo nomás, desconocemos tantas potencialidades. Pues les digo, jamás me imaginé que yo pudiera hacer una cuerda para violín. No era un violín Stradivarius, ¿verdad? Pero era un violín finalmente. Y el guaraní adoptó mucho de aquello que vio en el periodo de la conquista y que él fue adecuándose a la nueva forma de vivir. Es decir, si es que quiero ponerle un detalle escandaloso, si mi nieta, que vive en Alemania, es hija de mi hija casada con una alemana ya, estaban en un programa X y vieron hace poco una cosa que le llamó la atención, le dice, ¿por qué no se hacen un test? Hoy en día te hacen un test para determinar qué tipo de sangre tenés. Bueno, y entre otras variedades, mi bisabuelo era dinamarqués que vino a Altos y se casó con una paraguaya. La paraguaya probablemente Altos fue la primera comunidad indígena que se forma a la llegada de los franciscanos en 1575. A partir de ahí, la comunidad esa se va integrando con la comunidad hispana y se va fusionando lo que se llama la etnología. Y entonces, hay otras sangres, aparte de la dinamarquesa, también sangre indígena y otras sangres hispanas, porque tengo un abuelo español, un bisabuelo español. Es decir, esas mezclas son muy nuestras y yo creo que cada una es una cultura, cada cultura nos dejó algo de lo que hoy somos. No somos ni argentinos, ni uruguayos, ni brasileños, somos paraguayos. Muchísimas gracias, doctor Ríos, por todo tu aporte y por acompañarnos en este episodio y compartir todas tus experiencias y conocimientos con nosotras. A nuestra audiencia, muchísimas gracias por escucharnos siempre y nos encontramos en el próximo episodio de Voces del Patrimonio.